Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. Estamos en la última semana de enero. Ecos del verano de 2024. El yen japonés ha depreciado sustancialmente en los 8 últimos meses, en gran medida por los flujos inversores que venden o se financian en esa moneda para invertir en bonos que pagan más intereses. Y cuanto mayores son las posiciones especulativas y su infravaloración, mayor es el riesgo de una súbita reversión que provoque turbulencias en los mercados. La diferencia esta vez es que el movimiento está siendo acompañado y realimentado por un alza de las rentabilidades de la deuda pública nipona, que incluso ha desatado el temor a una crisis como la que sufrió el breve gobierno británico en 2022. Hay, sin embargo, varios factores que lo hacen improbable y que incluso deberían de propiciar una recuperación parcial de esa divisa y de sus bonos, lo que lastraría un tiempo su bolsa. El salto a la inflación de hace 3 años, tan perjudicial para el resto del mundo, permitió a Japón por fin escapar de la espiral deflacionista de más de 3 décadas. Esto hizo que su Banco Central no tuviera prisa por endurecer su política monetaria, lo que abrió una enorme brecha de intereses respecto a los que se pagaban en Estados Unidos y Europa. Las mesas de tesorería de los bancos, los hedge funds y otros inversores llevan años explotándola, creando una fuerte presión vendedora de yenes que ha acentuado su infravaloración, que medida en su tipo de cambio real efectivo está en el entorno del 40%. El problema más reciente es que el gobierno de la nueva primera ministra Takaichi ha convocado elecciones anticipadas el 8 de febrero para reforzar su mayoría parlamentaria y lanzar un paquete de ayudas que elevarían el déficit. En un momento en el que el Banco de Japón está deshaciéndose de parte de su inmensa cartera de bonos, el tipo a 10 años ha saltado 60 puntos básicos, se descuenta que el Banco de Japón subirá 50 puntos básicos y resurgen las dudas sobre la sostenibilidad fiscal. Es cierto que la deuda pública bruta es la más alta del mundo, un 223% del PIB, pero hay factores de mucho peso que alejan el riesgo de una crisis como la que sufrió la eurozona hace ya 15 años. La deuda está casi enteramente financiada por inversores locales con ingentes ahorros tras décadas de consumo e inversión débiles. El superávit de balanza de pagos ronda el 5% frente al déficit próximo al 3% de Estados Unidos y Reino Unido. Y más relevante aún, Japón tiene una posición financiera internacional neta acreedora del 90% del PIB, cuando la de estos dos países es deudora en similar magnitud. Además, el Banco de Japón posee cerca de la mitad de esos bonos, por lo que la cuantía relativa que su tesoro debe financiar en los mercados no es tan distinta a los del resto del G7, encima con un interés medio bien por debajo del 1%. Y aunque las rebajas de impuestos puedan elevar el desequilibrio presupuestario, este se situó por primera vez en décadas por debajo del 2% el año pasado, cuando el de Estados Unidos superará el 6%. Con todo, lo más destacable es lo siguiente. Tras ese repunte de la deuda, es más rentable invertir en bonos japoneses que en los estadounidenses, que pagan un 2% más, pero con un coste de cobertura del dólar de cerca del 2,5%. Y lo mismo pasa con la deuda de la eurozona, incluso teniendo en cuenta las primas de riesgo de la periferia. Así que aumenta el riesgo de repatriación de fondos ahora invertidos en el extranjero y que se reviertan las dinámicas recientes. Esto podría tener consecuencias globales. Hay que tener en cuenta que los mercados de deuda de los países desarrollados funcionan como vasos comunicantes con mecanismos de arbitraje que hacen que los movimientos de las pendientes de las curvas se contagien en gran medida todas. Y si los enormes fondos de pensiones japoneses decidieran aumentar la porción que invierten en su propia deuda, presionarían a la baja su rentabilidad, pero elevarían las de Estados Unidos y Europa al vender esos bonos, propagando las dudas sobre la sostenibilidad fiscal y sobre las valoraciones bursátiles. Habrá que estar muy atentos a la evolución de todas estas variables. Con el posicionamiento inversor tremendamente corto de yenes y de su deuda, un cierre masivo extendería la volatilidad a todos los mercados. Las ventajas esta vez son que todo el mundo está sobre aviso, que no sucederá en un periodo de escasa liquidez como agosto de 2024 y que con un buen crecimiento de los beneficios la bolsa japonesa no debería de desplomarse. Lo recomendable, por lo tanto, es mantener posiciones allí, pero sin cubrir la divisa, ya que amortiguará la eventual volatilidad. Y para los más atrevidos, el yen puede dar la campanada y hacer que sus bonos se erijan por un tiempo como un activo muy rentable. Muchas gracias.